Entonces, por cuestiones técnicas, no pudimos hacer la grabación en la iglesia. Entonces, regrabamos, utilizamos la tecnología de esta hermosa pantalla y otros dispositivos técnicos para poder hacer esta presentación. Entonces, la vez pasada habíamos estado iniciando o hablando acerca del Rey del Norte y el Rey del Sur. Habíamos visto los primeros capítulos y habíamos analizado cómo es que se subdividía. Pero, antes de continuar con esto, yo quiero ser justo. Yo no puedo simplemente llegar y decirles, mira, es esto, créanme. Yo tengo que presentarles cada uno de los puntos o perspectivas que hay acerca del Rey del Norte y el Rey del Sur. ¿Por qué? Verán, el Rey del Norte y el Rey del Sur no es precisamente como lo más conocido o de lo que más se habla en el ámbito adventista. De hecho, si ustedes se ponen a buscar, ustedes analizan y van y buscan libros acerca de Daniel, Apocalipsis y otros, se van a dar cuenta que prácticamente no dicen nada acerca del Rey del Norte y el Rey del Sur, acerca del capítulo 11 de Daniel. Y hubo un pleito de los pandemonios en el tiempo de la hermana White entre James White y Urias Smith, porque Urias Smith tenía una forma de pensar acerca del Rey del Norte y el Rey del Sur un poco diferente. Él había llegado a la idea de que el Rey del Norte eran los turcos, eran los islámicos. ¿Por qué se le vino eso a la cabeza? Yo no sé. Sencillamente es que estaba de moda. Era como ahora cuando la gente se pone a leer el Apocalipsis y dice, uy, un dragón y un oso y un leopardo en Daniel. Claro, es China y es Rusia y Estados Unidos. ¿Por qué? Porque YOLO. Sin ninguna base, pero porque sonaba bonito y estaba como de moda en ese momento. Entonces, el señor James White lo que argumentaba es que no podíamos sencillamente obviar todo lo demás de Daniel y de Apocalipsis por simplemente seguir algo que nos parecía bonito. Y se armó un pleito que ustedes no se imaginan. De hecho, la hermana White tuvo que decirle al señor White, prácticamente le dijo, cállese, quédese quito. Lo tuvo que hacer sentado y le dijo, ya, pare, no hable más. Entonces ya la cosa se tranquilizó. Pero después de ahí nadie tocaba esto. Y se quedó con esa idea. Entonces les voy a presentar las otras perspectivas acerca del Rey del Norte y del Rey del Sur. Y empecemos primero con esta. Este señor que está aquí se llamaba Antíoco Epifanes. Bueno, no es esto es una imagen generada por una inteligencia artificial. Pero este otro sí. Y para el mundo normal, para el mundo de afuera, Daniel 11 habla acerca de este señor. Ellos dicen que ese príncipe que se levanta y ese hombre que aparece de la nada y que esa princesa que aparece ahí que no le puede retener el brazo y las cosas que pasan y como hace la abominación desoladora y todo lo demás que aparece en el capítulo 11 que todavía no hemos visto, es acerca de este señor porque él agarró un cerdo, fue al templo de Jerusalén y lo sacrificó para dedicárselo a Zeus o alguna de las deidades en las que él creía. Él era un gobernante griego de aquella época. Entonces ellos dicen, eso fue el evento que pasó con los judíos en ese momento. Y de ahí prácticamente toda esa historia de lo que le pasó a los judíos, excepto los últimos 2 capítulos que dicen que Jesús va a venir. Y ya. Entonces esa es la perspectiva de Antíoco Epifanes, que hay que agarrar todos los demás textos de Daniel y olvidarse. Es como que Dios se le ocurrió y dijo, vean, hablemos, cuando se habla de la estatua, hablemos acerca desde Babilonia hasta la venida de Jesús, pasando por Medo-Persia, Grecia y Roma. Luego los animales, hagamos lo mismo, Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Luego el macho cabrío y el cordero, hablemos de Grecia y Medo-Persia y de Roma. Y luego, la más importante de todas las profecías, hablemos de Antíoco Epifanes. ¿Por qué? Porque YOLO, porque suena bonito, porque qué lindo. Pero es la perspectiva que ellos tienen. Si ustedes quieren creer que es Antíoco Epifanes, ya, entonces de nada les sirve leer el capítulo 11 de Daniel y bien por ustedes, ya esa es su opinión. La otra perspectiva es la de Urias Smith acerca de que el rey del norte es Turquía. Repito, la misma idea. Dios habla de Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma durante todo el libro de Daniel y luego al final se le ocurre meter a los islámicos. ¿Por qué? Porque YOLO, porque él quiso. Si ustedes quieren creer eso, está bien, pero literal, en eso se resume todo el capítulo 11. Ustedes leen todo el capítulo 11 y habla de las cosas que van a hacer los islámicos y las cosas que pasaron con los turcos y de un momento a otro cambia
y ya empieza a hablar de cosas futuras acerca de la venida de Dios y cómo es que las potencias se van a mover y llega Jesús y ya. De eso trata. Literal, no hay ningún texto, un lugar donde ustedes, el señor Urias Smith escribió un texto, pero no hay así como que un lugar donde ustedes puedan ir, buscar y decir, ah, mira, significa versículo por versículo esto, como lo estamos haciendo nosotros, que vamos versículo por versículo. No lo van a ver en ningún lado. En ningún libro adventista ustedes van a encontrar eso. La posición actual de la iglesia adventista es que el rey del norte representa a Roma, al papado. Pero una explicación versículo por versículo no la van a encontrar. Entonces, yo a lo que quiero llevarlos es a que ustedes se pongan a analizar por qué es que les estoy dando esta interpretación como la más importante. Si el texto de Daniel nos viene y nos habla de, aquí en el panfleto lo pueden ver, de la estatua de Nabucodonosor, y nos dice que es Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma hasta el tiempo de la venida de Jesús. Y luego también nos habla de las bestias. Y luego también nos habla en el Apocalipsis de la misma historia, del tiempo desde Jesús y el paso por la Edad Media con el papado y el paso del ese estado que Satanás quiere formar, pasando por toda esa adecuación que llevó a cabo entre Babilonia, Medo-Persia y Roma. Y todo el Apocalipsis trata acerca de eso. Y después vamos al capítulo 11 de Daniel, que es la explicación, culminación de todo, porque ahí en serio lo explican todo de la mejor forma. Y ahora se va a tratar acerca de los islámicos, de Antíoco Epifanes, y no, tiene que seguir el mismo orden, ¿cierto o no? Es como lo lógico, ¿no? Entonces, habiendo dicho eso, vamos a repasar un toquecito de esta parte. Recuerden que el capítulo 11 de Daniel está estructurado de forma diferente. O sea, no es que Dios dijo, mira, hagámoslo extraño para que nadie lo entienda, pero cuesta entenderlo. Y es que el capítulo 11 de Daniel está estructurado con una introducción, que es del versículo 1 al 6, y luego del versículo 7 al 19 y del versículo 20 al 45 es como una repetición. Es como que del 7 al 19 dice una historia. Como que yo voy caminando por el parque y me topé a Fernando y luego me comí una sopa en mi casa. Y yo les sigo contando y les digo, y entonces Fernando se quedó hablando durante media hora conmigo y no me dejaba ir del parque y yo me quería ir y ya me fui a comprar una sopa para hacérmela y luego llegué a mi casa y me la hice. Entonces dicen, qué raro, ya había llegado a la casa y luego se regresó. Y no, es una forma de explicar las cosas, nosotros a veces lo hacemos, ¿verdad? Bueno, pues el capítulo 11 de Daniel viene estructurado así. Dios primero hace una introducción con esto de la princesa y las cosas que ya hemos visto más o menos. Y después de eso, como que se brinca casi al final y luego vuelve a empezar para especificar detalles. Habiendo dicho eso, habíamos hablado acerca de quién era el rey del norte y el rey del sur. Yo les había dicho que literalmente Roma estaba al norte y que literalmente Egipto estaba al sur. Y en el mismo texto nos menciona Egipto, así que sabemos que vamos por buen camino. Y también nos menciona cosas que le pasaron en la antigüedad a personajes históricos, porque recuerden que aquí no está hablándome en símbolos, no me dice por ningún lado dragones, bestias, roedores mágicos, mujeres paradas en la luna, no me dice nada de eso, entonces tengo que tomarlo todo literal. Y en este caso, habíamos visto que tenía que ver con ciertas escenas que habían transcurrido, pero yo quiero hacer una pequeña pausa en esta parte acerca del rey del norte y el rey del sur y preguntarles, ¿por qué ustedes creen que Dios utilizó a Egipto como símbolo en este caso? Que es literalmente era una princesa egipcia, pero lo utilizó y también a Roma. Bueno, la razón más importante es por las ideologías que representaban. Roma, igual que Babilonia, Medo-Persia y Grecia, representa una ideología impositiva. Ellos lo que hacen es decirte, vea, adore esto y punto. Pero también mezcla. ¿Por qué? Porque todas las antiguas religiones de los babilónicos, medopersas, griegos, romanos, siempre anduvieron mezclándose con el cristianismo, como que querían jalarlos por medio de eso, como que querían decirles, no, es lo mismo, o sea, ustedes adoran pero en otra forma, Baal y Jehová son lo mismo, cosas por el estilo, y se los puedo demostrar. Llegan los judíos a Babilonia, ¿y qué es lo primero que hace Nabucodonosor? Les cambia el nombre, pero los nombres se los cambian siguiendo la misma estructura de las que tenían. Si Daniel era Daniel, Dios es mi juez, entonces le pone un nombre que signifique más o menos lo mismo, pero con una deidad babilónica.
Y los romanos también lo hicieron en el papado, por ponerle un ejemplo, mezclaron todo el paganismo con la religión cristiana. Pero Egipto es diferente. Si ustedes se acuerdan qué fue lo que dijo el faraón cuando llegó Moisés frente a él, lo que le dijo fue: yo no conozco a tu Dios y no dejaré ir al pueblo de Israel. No es que él no lo conocía, es que él no lo reconocía como una deidad. Para el faraón, ese Dios no era un Dios. Y eso es algo que no tienen los romanos. Ellos adoraban todo lo que se le ponía enfrente. En menor nivel, tal vez, pero lo adoraban todo. Ellos no tenían problemas. Entre más dioses los cuidara, mejor. Pero los egipcios no. Los egipcios eran herméticos en ese sentido. Morbosos como ellos solos. Unos grandes pervertidos. Liberales como ellos solos. Hacían prácticas bastante degradantes. Pero tenían una perspectiva atea en ese sentido. Ellos eran ateos. Ellos eran en rebelión directa contra Dios. No mezclaban nada. Ellos no aceptaban nada. Entonces esas dos ideologías son las que más van a marcar en el tránsito de lo que vamos a estar estudiando ahora acerca del rey del norte y el rey del sur. Tienen que quedarles bien claro porque lo vamos a estar repitiendo muchas veces. Ahora, habíamos hablado de esta escena acerca de la princesa que iba a retener su brazo pero que no lo iba a poder hacer, y eso pasó. Julio César se enamoró de Cleopatra, luego Marco Antonio se enamoró de Cleopatra, y la Biblia dice en el capítulo 11 que iba a durar poco tiempo, y así fue. Marco Antonio no duró mucho tiempo, y después llegó Octavio Augustus y le cortó la garganta. Vimos que las escenas que habían pasado, que nos hablaban acerca de un cobrador de tributos, hacía referencia a este señor, a Octavio, que fue Augusto César, y él literalmente fue un cobrador de impuestos. Él lo que hizo no fue grandes conquistas en todas partes y ampliar el gobierno romano. No, lo que hizo fue centrarlo y hacer que el gobierno romano se volviera más estable. Él hizo un censo de todas las personas y empezó a cobrar tributos, impuestos a todo mundo. Y de hecho por eso fue que María Magdalena, que María, la mamá de Jesús, y que José tuvieron que ir hasta Belén para poder empadronarse porque había que pagar tributos. Y nos hablaba acerca de que el príncipe del pacto iba a morir en un periodo. Y ahí nos habíamos quedado, recuerdan que habíamos quedado en esa parte. Entonces, Octavio era ese cobrador de impuestos y nos habla del periodo. Recuerda que habíamos quedado ahí acerca del príncipe del pacto que iba a morir por culpa de este rey del norte. Y ese evento sí pasó. Ese evento pasó con este señor que se llamaba Tiberio. Y Tiberio fue el emperador en el tiempo en el que Jesús murió. ¿Y quién mató a Jesús? Pues los romanos. Esos fueron, que sí, Sanedrín, que sí, estos y aquellos, y que el pueblo dijo lo que no importa. Al fin y al cabo, el que tuvo la culpa, ¿quién fue? ¿Quiénes fueron los que colgaron a Jesús en un madero? Los romanos. Por tanto, el rey del norte. Y por eso es que dice que aún el príncipe del pacto iba a caer en el periodo de gobierno de este señor. Entonces ya nos ubicamos, estamos otra vez en línea. Ahora, vamos a analizar el texto o versículo del día de hoy. Y como no tengo audiencia, bueno, sí tengo, pero no tengo. Como tengo audiencia a medias, voy a leerlo yo. Entonces, en el capítulo 11, versículo 22, que era donde habíamos quedado, dice: las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como con inundación de aguas. Serán del todo destruidos junto con el príncipe del pacto. Y después del pacto con él engañará y subirá y saldrá vencedor con poca gente. O sea, lo que me está diciendo es: ubíquese en la época de la muerte de Jesús. Pues ya nos ubicamos en la época de la muerte de Jesús. Y iban a haber engaños y que él iba a subir y iba a salir vencedor. O sea, hay una guerra. Recuerde que estamos hablando en forma literal aquí. Aquí tiene que pasar una guerra. O sea, literalmente estamos hablando de una guerra aquí. Ahora, ¿qué sigue diciendo? Dice en el versículo 24: estando la provincia en paz y en abundancia, entrará y hará lo que no hicieron sus padres ni los padres de sus padres. Botín, despojo y riquezas repartirá a sus soldados, y contra las fortalezas formará sus designios, y esto por un tiempo. Entonces hay dos eventos, hay dos partes importantes en este versículo. Dice que iba a hacer algo que no hicieron sus padres y que le iba a dar botín, despojos, o sea, eso es una guerra, y que iba a ir contra las fortalezas. Y la otra parte es que iba a ser por un tiempo.
Ok, analicemos. ¿Qué fue lo que pasó? Después de la muerte de Jesús, ¿qué circunstancias hubieron? ¿Qué hizo Roma? Bueno, Roma hizo muchas cosas, pero una muy, muy, muy importante que hasta la fecha los judíos recuerdan es algo que pasó en Jerusalén. Un general que se llamaba Tito, que después se convertiría en el emperador romano, destruyó en el año 70 a Jerusalén. La sitió, peleó contra los judíos porque estaban en guerra ellos, porque los judíos eran bien majaderos y no querían pues dejarse gobernar. Hasta cierto punto fue por eso. Le echan la culpa a que hicieron un sacrificio enfrente de una sinagoga, o que pasaron tales eventos, o que empezaron a desviar fondos que iban para el templo para otras cosas. Sí, está bien, pasaron todas esas cosas, pero no es nada que no hubiese pasado miles de veces antes. Es simplemente que ellos estaban enojados y querían ser el pueblo elegido y querían gobernar sobre todos y creían que era el tiempo como en la época de Ezequiel y en la época de David y en la época de Salomón y en la época de todos estos grandes. Entonces eso era lo que ellos querían volver a tener ese poder, pero no estaban bien con Dios para eso. Entonces, lo que pasó fue que Jerusalén fue devastada y el templo fue destruido junto con los judíos de aquella época por culpa de Tito. Y Tito no lo quería hacer, no es que él quería destruir el templo. De hecho, él lo quería probablemente utilizar para otra deidad. Pero, en vista de ciertas circunstancias que sucedieron, de que un soldado tiró un tizón y este prendió el templo y se armó un incendio de los diablos y ya no se podía detener con nada, y los soldados cuando vieron todo el oro y estaban cansados de tanta guerra y estaban hartos, y pues empezaron a matar gente y a saquear y a robar. Y una de las cosas de hecho que robaron, que es esta imagen, esa es la menora, ese es el candelabro, así se llama, menora, que estaba en el templo de Jerusalén, y Tito se lo llevó como un trofeo de guerra. Y hasta la fecha, este mosaico, esta escultura, sigue estando en Roma, celebrando el triunfo de los romanos sobre los judíos cuando destruyeron el templo. Y querían que fuera hasta recordado la cosa, el asunto querían que hasta fuera recordado, y por eso dejaron el muro de los lamentos. Entonces saben que hay un muro ahí que quedó, bueno, pues ese muro fue la última parte que quedó de la fortaleza original de Jerusalén, que lo dejaron ahí al propio, precisamente para que la gente cuando llegara y viera ese muro tan grande dijeran, wow, y los romanos destruyeron una ciudad que era entera rodeada por un muro como este. No, esos tipos están solos. Eso era lo que ellos querían obtener. Y eso es lo que nos estaba profetizando, que iba a ser algo que ni sus padres ni los padres de sus padres habían hecho. Y es cierto, si ustedes lo analizan, el último que destruyó el templo fue Nabucodonosor, que era babilónico. Está bien. También no lo quería hacer. Él no quería destruir el templo, pero no le dejaron de otra. Pero después de eso, que llegan los babilónicos y que hasta cierto punto respetan a los judíos en ciertas prácticas. Que llegan los medopersas y le levantan otra vez y le reconstruyen el templo. Que llegan los griegos y más bien adornan el templo. Que llegan los romanos y más bien adornan el templo. Y no fue hasta que Tito llegó que lo destruyó. Ni sus padres ni los padres de sus padres habían hecho algo como eso. ¿Por qué? Porque querían ese templo. Tal vez no para Jehová, para Zeus, pero querían el templo. O para el emperador, pero lo querían. Ahora, la segunda parte es, recuerdan que dice que iba a ser por un tiempo. Y eso nos habla proféticamente de un periodo establecido. No me está diciendo tiempo como cuando se entiende simbólicamente. No me está diciendo que va a ser un año simbólico, que representan 360 años. No. Me está diciendo tiempo como que hay un periodo establecido por el cual esto va a durar. No necesito buscarlo en la Biblia porque me está hablando de manera literal. Y si lo entiendo de forma literal, me dice, si va a durar un tiempo, es como que yo le diga, voy a hacerme una sopa que va a durar un tiempo. ¿Por qué? Porque yo sé cuánto dura. Es algo literal. Entonces, curiosamente, tenemos esto, que es parte del panfleto que ya habíamos estudiado. Y en esto hay un montón de tiempos y duraciones que vienen establecidas que Dios había dado o anunciado proféticamente y precisamente en el libro de Daniel. Cuando Dios le dice a Daniel que va a haber un tiempo, Daniel lo que recuerda son sus propias profecías, todos los tiempos que le ha dado, que todos son una única etapa, un único tiempo en realidad. Todos son 2300 tardes y mañanas.
ahí están todos los tiempos proféticos. Ahí entra el tiempo de el nacimiento, de la destrucción del templo, de la reconstrucción del templo de Jerusalén, hasta el bautismo de Jesús, el tiempo de predicación de Jesús, que es la última semana, el tiempo de los 1260 años de periodo de dominio papal, hasta incluso el día del juicio, que cuando se inició, que fue en 1844, y cosas que ya habíamos estudiado anteriormente. ¿A qué tiempo de todos estos se está refiriendo? Bueno, pues me está hablando del rey del norte. Y ya dijimos que el rey del norte es Roma, ¿cierto? ¿Qué tiempo le tocó a Roma vivir? Bueno, pues dice que este tomar despojos y salir vencedor iba a durar esa cantidad de tiempo. Durante 1260 años, y antes de eso el Imperio Romano también, que gobernó, antes de convertirse en su forma papal religiosa, gobernó y no hubo nadie que se le opusiera. De hecho, cuando cayó en forma política, por culpa de los bárbaros, se levantó en forma religiosa. Entonces siguió gobernando. Fue amo y señor de todo durante 1260 años, que es el tiempo de la Edad Media. Entonces, a donde yo quiero llegar es que la Biblia nos está, en este capítulo enviando, nos está diciendo, váyanse al final de esos 1260 años. Algo pasa al final de esos 1260 años. Y ahí es donde la historia va a continuar la próxima vez, porque ya esto fue mucha información y no quiero que nadie se me duerma ni que se me aburra. De hecho, ya la que me está grabando ya se está durmiendo, entonces mejor lo paro aquí. Diosito me los bendiga, me los tenga siempre en su santa gloria. Espero que les sirva de algo, que hayan aprendido. Vamos a ir pasito por pasito y prometo ir explicando versículo por versículo. Pero lo importante es que ustedes comparen, que ustedes agarren lo que yo les estoy dando y lo comparen con la Biblia y con la lógica, o sea, que tenga sentido lo que les estoy diciendo, y vean si es verdad o no es verdad. ¿Por qué? Porque como les presenté anteriormente, está el señor Urias Smith que dice que son los turcos, está el mundo en general que dice que es Antíoco Epifanes, y hay otro que quién sabe cuántos que dicen otras cosas que yo ni conozco. Yo les estoy presentando texto por texto en un análisis que sigue cierta coherencia o lógica y que se enlaza con la Biblia, se unifica con las otras profecías. Son una única pelotita. No es una pelotita que hizo Dios aquí y luego otra pelotita completamente diferente que se le ocurrió meter porque quiso. No, es un todo. Entonces, Diosito me los bendiga y muchas gracias por acompañarnos y perdón por la instalación. Chao.